Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, lunes. Es muy tarde para hacer un inicio de semana, pero creo que vale la pena para nuestras amigas y amigos nocturnos y para quienes quieran estar informados y para quienes quieran comentar e interactuar en este videoanálisis. No es la dominguera, no es la postmañanera, es un videoanálisis que creo que vale la pena compartir por la importancia de lo que vamos a abordar y porque en este mismo espacio durante pues prácticamente todo el 2015 y buena parte del 2016 hablamos sobre el escándalo de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Siguen en calidad de desaparecidos, salvo dos casos donde se han confirmado que son restos óseos de algunos de estos jóvenes, como Alex Mendoza, si no me equivoco, Alex, ahorita vamos a ver el nombre, y por supuesto el tema más importante sigue siendo la pregunta irresuelta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil para que todo el Estado mexicano, prácticamente todos los cuerpos de seguridad, las policías municipales, la policía estatal de Guerrero, policías municipales hablo porque son varias las que se involucraron, desde la de la propia ciudad de Iguala, las de Tixla, en fin, el ejército, la Policía Federal Preventiva, cuerpos de seguridad, y hoy sabemos, este 28 de marzo que estoy haciendo esta transmisión, que también la Secretaría de Marina está o estuvo involucrada en no tanto en la desaparición de los jóvenes, sino en la construcción de la mentira histórica. Y nosotros le vamos a decir aquí mentira histórica, porque la verdad histórica que dijo Jesús Murillo Caram en aquella fatídica conferencia de un viernes 13 de noviembre de 2014 que no podré olvidar, como muchos no podremos olvidar, esa mentira histórica se cayó desde el primer informe que rindió el GIEI en septiembre de 2016, donde demostraron cómo la versión de que fueron secuestrados por grupos del crimen organizado vinculados a los Guerreros Unidos y estos criminales o estos narcotraficantes arrojaron los restos en el basurero de Cocula, esta versión, que fue la dichosa verdad histórica, se cayó desde ese informe porque se confirmó que no hay pruebas ni sustento social y científico para que en el basurero de Cocula hubiera existido aquella especie de hoguera que describió Jesús Murillo Caram en aquella conferencia fatídica diciendo que los estudiantes fueron calcinados al arder una gran cantidad de fuego que se hizo con restos de maderas y llantas. Esa fue la verdad histórica que ahora se ha vuelto mentira histórica porque los propios informes del GIEI revelaron que sembraron evidencias en el río y en el basurero de Cocula, que quien estuvo involucrado principalmente en la siembra de evidencias fue el subprocurador entonces Tomás Cerón de Lucio, actualmente prófugo, parece que sigue ubicado en Israel, y que él es el cerebro de la maquinación para alterar evidencias y pruebas junto con el que en ese momento era el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Esa mentira histórica se cayó después de aquel primer informe donde también por primera vez se reveló la existencia de un quinto autobús
y el posible transporte de heroína o de droga por esa vía como una posible explicación de los hechos. Ese famoso informe, que es un reporte de este tamaño de el GIEI, echó abajo toda esa historia del basurero de Cocula de la verdad histórica. Después, a finales de abril del 2000, después hubo otro informe, un segundo informe que fue una especie de adendum al primer informe del GIEI, donde se demostró con pruebas audiovisuales la manipulación del escenario del río San Juan. Las pruebas audiovisuales son aquellas en donde, si ustedes recordarán, se vio cómo Tomás Cerón estaba en el río Cocula sembrando evidencias, sembrando los restos óseos de algunos de los jóvenes, presumiblemente de los mismos que se enviaron a Innsbruck. Esta escena de aquel video todavía fue relatada por el GIEI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al GIEI, a los integrantes de este grupo interdisciplinario de especialistas independientes, lo expulsaron del país por incómodo, porque esta serie de investigaciones que ellos realizaron fueron de una manera tan puntual y tan bien hechas que simbraron a la mentira histórica, es decir, a la verdad histórica, que ahora ya es una mentira histórica. Todavía no podemos llegar a la verdad porque todavía las partes de la verdad apenas se están revelando. El GIEI regresa a México a invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en marzo del 2020 con 4 integrantes en lugar de los 6 originales, y se retrasa un poco todo el trabajo por la pandemia, pero ahora lo que el día de hoy en la Secretaría de Gobernación, acompañados del subsecretario Alejandro Encinas, lo que revela este tercer informe o reporte, tercer informe de Ayotzinapa del GIEI, es sumamente grave. Creo que hay 3 grandes revelaciones. Empiezo por la primera. La primera es el acceso que tuvo el GIEI a los archivos de la Secretaría de Marina, tal y como se habían solicitado reiteradamente desde el gobierno anterior. Fue el actual almirante de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, quien da la orden de entregarle esos archivos a el GIEI. Ustedes saben lo que eso significa para los otros altos mandos de la Marina que están y pudieron haber estado involucrados en esto que relata el GIEI el día de hoy. Por eso, y aquí está el contexto de lo que les quisiera comentar, recuerden que recientemente en una conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que había una oposición en los altos mandos de la Marina para que el almirante Rafael Ojeda fuera el titular de la Secretaría de Marina durante este sexenio. Y así se ha mantenido, y se ha mantenido de manera impresionante, leal y con un trabajo cada vez más coordinado, no solo para el combate al crimen organizado, sino también para la limpieza de Sargazo, la seguridad pública, y ahora estamos viendo para resolver el tema de Ayotzinapa. El acceso, dice el informe, a los archivos de la Marina permitió obtener documentos confidenciales que estaban archivados como secretos. En especial, un video grabado, que son horas de video, el día 27 de octubre de 2014, es decir, un mes después de la desaparición. Acordémonos que el ataque y los hechos violentos en Iguala ocurren entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Un mes después, el 27 de octubre, se recogen imágenes sobre la Secretaría de Marina que hasta ahora estaban desconocidas. El video corresponde a una grabación realizada durante más de 2 horas 6 minutos, y ponen el nombre del archivo, realizada por un dron en el basurero del municipio de Cocula durante aquella mañana del 27 de octubre.
En este video, lo que se observa, está en el reporte, es el acercamiento de unos automóviles o camionetas de la Marina estacionadas en y moviéndose en el basurero de Cocula. El informe no dice que ellos hayan sembrado o limpiado evidencias, simple y sencillamente van describiendo las imágenes de este archivo ultra secreto. Y lo que señala el informe es que los responsables de la grabación observan si hay personas o vehículos durante el tiempo que están en la parte baja del acceso al basurero, enfocándose luego al pueblo de Cocula. Y señalan en sus conclusiones lo siguiente: un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6:39 de la mañana hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam, Jesús Murillo Karam, en una acción en la que no existe registro alguno, información previa, ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula. Es decir, fue una operación que no se guardó en actas. Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de 2 camionetas. Se visualizan 3 bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente, un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero mientras encienden una hoguera en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas ubique el punto de interés. Ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas. Es decir, simulan la hoguera de Cocula que está descrita en la mentira histórica. ¿Esos bultos eran cuerpos humanos? ¿Ha investigado la Fiscalía General de la República si esos elementos de la Marina fueron por órdenes del secretario de la Marina, del Procurador General de la República y del jefe de ambos, el presidente de la República? Porque solamente así la Marina pudo haber participado en un acto secreto, irregular, que hasta ahora se revela. Solamente que la orden hubiera dado o se hubiera dado directamente por Enrique Peña Nieto, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. De aquí la importancia y la gravedad de lo que el día de hoy el GIEI revela en relación con la participación de la Marina en la alteración y en lo que ellos llaman la acción coordinada para construir una mentira histórica. Esta es una de las principales revelaciones del tercer informe. La segunda revelación que creo que es importante en relación con el tercer informe es el hecho de que dan a conocer que el ejército no podía darse por sorprendido ante lo sucedido esa noche en Iguala, Guerrero, cuando llegan los camiones, los normalistas, y secuestran 4, y ahora sabemos que fueron 5, y que presumiblemente entre esos jóvenes que tomaron esos camiones, habían por lo menos dos de esos jóvenes que eran espías infiltrados por el ejército. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Por qué uno está desaparecido? ¿Quiere decir que el otro está vivo? Y estaban informando de todo lo que hicieron los jóvenes desde su salida de la escuela normal hasta su llegada a esa noche trágica de Iguala, Guerrero. Es decir, no fue un accidente lo sucedido, sino algo planeado, premeditado, para beneficiar a quién, para afectar a quiénes. ¿Por qué esa noche? ¿Por qué en vísperas del 2 de octubre del 2014, en
en la clásica marcha que siempre llegan las escuelas normalistas. ¿Qué relación existe entre esos espías del ejército para saber si los estudiantes traficaban o no droga, o para utilizar a los estudiantes en el trasiego de droga? ¿A qué regimiento o unidad militar pertenecían estos jóvenes que estuvieron infiltrados en Ayotzinapa, en la escuela de Ayotzinapa, y que al menos 2 de ellos estaban viajando con los jóvenes que posteriormente fueron desaparecidos? Dice muy claramente el informe que los documentos confirman que el ejército, así como el CISEN, tenían intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello, mientras los estaban balaceando, como ya hemos sabido y se ha escuchado. El CISEN, el ejército, sabía lo que estaba pasando. Y hacen una ejemplificación. Un documento del 5 de octubre del 2014 se incluyen algunas de esas intervenciones de fechas anteriores que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes. Esto significa, dice el GIEI, que las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Esto es gravísimo y por eso es clarísimo que lo ocurrido en Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano, no solamente de Enrique Peña Nieto, del general de la Defensa o del secretario de la Marina entonces, o de los jefes militares de las regiones de Iguala, sino del Estado en sí mismo. Estaban monitoreando el peor ataque en la historia reciente contra un grupo social que derivó en lo que hasta ahora oficialmente son desaparecidos. Esto es quizá uno de los muchos elementos que posteriormente se van a ir desglosando en relación con el tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa. Y solamente para que no quede pues más dudas, lo tercero que es una revelación de este tercer informe es que hubo 6 privaciones de la libertad entre que indican que los restos de los estudiantes fueron esparcidos en un río, cuyas declaraciones fueron la base para la llamada verdad histórica. O sea, los detenidos que dieron base para la verdad histórica fueron Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes, Agustín García Reyes. Junto a Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio Cortés también ocurrió la privación de la libertad de Darío Morales Sánchez, alias el comisario, quien habría ocultado a algunos de los detenidos. En todas estas actuaciones hubo participación de integrantes de la Secretaría de Marina y de agentes de la Policía Federal, ministerios públicos o personal de la Agencia de Investigaciones Criminales y de la PGR. Y en una de ellas de agentes de la Sedena. Todas estas detenciones ocurrieron sin que aún existiera información en el expediente sobre el río San Juan o el basurero de Cocula, y sin que se hubiera librado la orden de presentación, que fue la supuesta base jurídica para privarlos de la libertad. Del análisis de las 6 privaciones de la libertad, dice el GIEI, antes descritas, en ninguna de ellas se contaba con una base jurídica suficiente para justificar la detención. Estamos hablando de detenciones irregulares, de torturas, de privaciones ilegales de la libertad para construir la mentira histórica. Este es el tema. Y van haciendo una descripción de todas las torturas, así lo pone el informe, e irregularidades y falsedades que se fueron generando y construyendo en torno a la mentira histórica. Por esa razón es, creo, importante que esta noche hayamos compartido y explicado
y contextualizado lo que el día de hoy dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Dice Gilberto Temoltzin: ¿qué esperanza tenemos los simples mortales de recibir justicia en México? Ya de entrada, el haber continuado y apoyado, y se abrieron las compuertas del secreto. El hecho de que la Marina haya entregado ese documento, ese video, está obrando en la ruta correcta para limpiar a las instituciones. Y por supuesto todavía aún no sabemos cuál es el paradero de los jóvenes. Dice la compañera María Evelia Hernández que muchas gracias por esta información, y qué triste, no solamente qué triste, qué dramático, y qué en manos de quienes estábamos en este país. Hugo Donald Cubutria García dice: saludos desde Teocelo, Veracruz, la tierra del dios tigre, muchas gracias. Justicia piden muchos de los que nos han escrito. Y me dice Gerardo Flores que buen resumen, que no se te olvide Osorio Chong. Claro, Osorio Chong, que era entonces el secretario de Gobernación, que es del grupo Hidalgo, el mismo grupo político del cual formaba parte el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Aquí están escuchando. Espero que estas palabras y este análisis hayan sido útiles. Nos vamos a seguir viendo cada vez que sea necesario. Muchas gracias. Ya vi que pudimos tener muy buena audiencia el día de hoy, porque hay hambre de información y de explicación en este país. Esto creo que es lo más importante. Gracias.